conocen todos, sabemos que es Gustavo Martínez, de quien vamos a darles también datos correspondientes a su currículum. Bueno, Gustavo es profesor de filosofía y de arte plástica y también expone sobre la doctrina espírita muy asiduamente. Ha traducido libros de Kardec al castellano, del francés por supuesto, y otras obras justamente psicografiadas por Divaldo Pereira Franco, traducción por supuesto del portugués. Preside la institución Juana de Ángel, institución espírita, y lo dejamos a Gustavo en el uso de la palabra, en la seguridad de que también va a ser un trabajo sumamente enriquecedor para todos. Gustavo. Gracias. Buenas tardes para todos. Los invito a que pidamos a Dios, nuestro Padre misericordioso, a los espíritus buenos que están aquí acompañándonos, participando de este evento fraternal, que nos permitan continuar en este ambiente de paz, de armonía, de alegría y de estudio de la doctrina espírita. Yo traigo, como siempre, antes que nada, un sentimiento de mucha gratitud a las autoridades de Constancia, a Nilda, al resto de los trabajadores, a tantos espíritus que a lo largo de tantos años han pasado por esta casa. Me siento realmente honrado de poder hacer uso de la palabra en este lugar, que es la historia viva del movimiento espiritista en la Argentina. Este escenario es el escenario más antiguo del espiritismo en el mundo. En el mundo. ¿Sí? Constancia de la Sociedad Decana, del movimiento espírita argentino, pero es la institución más antigua en funciones en el mundo entero, ni más ni menos. Entonces, es realmente un honor. Yo agradezco también al espíritu que está representado aquí detrás mío. Hoy, casualmente, voy a extender un poquito, pero no quiero dejar de comentarlo. Abrí el espiritismo en la Argentina. Es increíble lo que pasó. Miren, hablo y miren lo que leo. Hace exactamente 140 años, en el mes de septiembre de 1882, Cosme Mariño asumía la dirección de la revista Constancia. Y al año siguiente iba a asumir la presidencia de Constancia. Así lo cuenta él. Al tomar posesión de la dirección de esta revista en septiembre de 1882, dimos a conocer los propósitos que nos animaban y que trataríamos de mantenerlos en la lucha corriente mientras estuviéramos a su frente. Y así decíamos: el espiritismo no se limita, como vulgarmente se cree, a poner de manifiesto la verdad de la supervivencia del alma. El espiritismo es la enseñanza y la aplicación en la vida ordinaria del hombre del verdadero espíritu del Evangelio, falseado por la ignorancia y las imperfecciones de los directores de la Iglesia oficial. El gran rol del espiritismo en esta época, dice Cosme Mariño, que la consideramos época prematura para que de inmediato dé los óptimos frutos a que está llamado a dar, es el rol del espiritismo, es preparar moralmente al hombre para que se halle en condiciones de comprender y asimilar sus enseñanzas de origen divino. El espiritismo no llegará a ser una hermosa realidad mientras los hombres conserven los egoísmos, los odios, la falta de fraternidad y no se ajusten a la moral sublime que nace espontáneamente de las páginas del Evangelio. Nuestra misión, dice Cosme Mariño, será, pues, preparar las sendas, depurar las facultades espirituales de que disponemos y desarrollar la meditación y el estudio a fin de que, por último, adquiramos el complemento dominio de nosotros mismos sobre nuestras imperfecciones, nuestros vicios y nuestros defectos. Cosme Mariño.
¿Qué tal? Hace 140 años. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Traigo conmigo un abrazo grande, un cariño inmenso de la Confederación Espiritista Argentina, de las instituciones que la conforman, de los representantes de esas casas que se reúnen en el Consejo Federal de la CEA, y también un cariño muy especial de la institución espírita Juana de Ángeles, en la que yo trabajo, algunos de cuyos miembros también me acompañan hoy aquí. Entonces, vamos a empezar con el tema, ¿me parece? Si alguno quiere participar con alguna pregunta, está autorizado. Responsabilidad de ustedes porque nos vamos a estirar. Vamos a hablar de un tema filosófico, a la luz del espiritismo, el concepto espírita de la justicia. Ya vamos a tener que restringir el campo significativo de la palabra justicia, porque uno puede hablar de la justicia en dos sentidos: la justicia divina o la justicia humana. ¿Qué es la justicia divina? Es la manera como Dios rige el universo que ha creado. La justicia divina es el conjunto de leyes que regulan el universo del que formamos parte. Kardec dice, son leyes de dos tipos, ¿se acuerdan? Las leyes de la materia, que son objeto de estudio de la ciencia, y las leyes morales, que son objeto de estudio del espiritismo. ¿Sí? El espiritismo avanza en el orden de las leyes divinas. Vamos a descartar este concepto de justicia y vamos a quedarnos con uno que nos toca más de cerca: nuestro concepto de justicia. ¿Qué es la justicia para nosotros? Esto es lo que vamos a preguntarnos. No la manera como Dios se relaciona con nosotros, sino la manera como nosotros nos relacionamos con nosotros mismos. Todo el tiempo, por el solo hecho de vivir y de relacionarnos con los demás, estamos ejerciendo en relación con el otro un concepto implícito de justicia. ¿Lo pensaron así? Aunque no lo tengamos teóricamente en la conciencia, para nosotros ser justo es determinada cuestión. Entonces vamos a ver que esta idea de justicia tiene un recorrido a lo largo de la historia, y es un recorrido de evolución progresiva, es decir, el concepto de justicia ha ido perfeccionándose en el transcurso del tiempo, porque la justicia divina, como el propio autor, es perfecta, pero nosotros que somos imperfectos, entonces vamos a tener un concepto de justicia acorde con nuestro nivel de perfección. A mayor imperfección, más imperfecta la idea de justicia que tenemos, a mayor perfección, más justos vamos a ser. ¿Sí? Entonces, yo quisiera acá que entendamos con esto una frase muy importante de Jesús. Cuando Jesús le dice a sus discípulos y al pueblo en general una frase muy importante. Jesús dice así: en verdad os digo que si vuestra justicia no es mayor, no es mejor, no es superior a la justicia de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si esta metáfora de entrar en el reino de los cielos sabemos ya lo que significa, ¿verdad? No es atravesar una puerta e ir a un reino físico. Significa hacer que en nosotros impere la perfección a la que estamos destinados. ¿Sí? El reino de los cielos es un estado emocional, es una situación de nuestra alma, es la felicidad en lo más puro que esta palabra puede concebir. Entonces Jesús dice: si ustedes no son más justos que ellos, no van a ser felices. ¿Qué significa ser más justo que los escribas y los fariseos, que eran los doctores de la justicia? Los escribas y los fariseos eran los representantes de la ley. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Cómo mi justicia va a ser superior a la de el que enseña la justicia? Por eso lo llaman tanto.
Sí, los escribas, los fariseos, sí, querían asesinarlo, ¿verdad? Porque los desnudaba. Esta justicia de ustedes, señores, no es la justicia. Es todo lo contrario. ¿Cuál es nuestra justicia? El primer personaje es un personaje bíblico que ya está en el primer libro de la Torá, del Pentateuco mosaico. No casualmente Torá significa en hebreo ley. Es la justicia según Moisés. ¿Sí? O la versión divina de la justicia para esa época. Hay un personaje que se llama Lamec, que seguramente más de uno de ustedes conoce. Era todo un personaje realmente. Yo me imagino a Lamec llegando a su casa, ¿sí? Lamec tenía 2 esposas legales. Sí, podía decir que tenía 2 mujeres. Hoy en día puede haber alguien que tenga 2, pero no puede decir. Porque ya vamos a ver que a pesar de que pasaron miles y miles de años, hoy en día también hay Lamec por ahí. Este Lamec tenía 2 esposas. Y yo me lo imagino llegando a la casa después de un día terrible de trabajo, agotado, exhausto. Lamec se sienta a la mesa y le sirven la comida, le sirven la sopa a Lamec. Estoy delirando, no está en la Biblia. Pero me imagino la escena. Y la sopa está fría. ¿Qué es lo que le dice Lamec a sus esposas? A ver, si se imaginan. Adá y Silá, mujeres de Lamec, ojo, ustedes son mías. Ustedes 2 son mi propiedad. Mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. ¿Sí? Me imagino con qué tono lo habrá dicho. No en un tono muy armonioso. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo, y a un muchacho por un cardenal que recibí. ¿Saben lo que es un cardenal? Un golpe, moretón. Él venía de matar a 2. Pero se lo decía a las esposas. ¿Se entiende? Si esto no es violencia de género, ¿qué nombre le ponemos hoy? No llegó a matarla, pero les está diciendo que la sopa está fría. Y yo vengo de matar a 2. Apenas por un cardenal. Es decir, me crucé en la calle con uno que se tropezó y me dio un golpe y lo maté. Pobres esas 2 mujeres. Y después concluye con una sentencia. Miren esta sentencia, qué increíble. Caín, ¿se acuerdan de Caín? Caín era el asesino de Abel, que fue castigado por matar al hermano. Bueno, Lamec estaba del lado de Caín. Defendía al asesino. Caín será vengado 7 veces. Más yo, porque Lamec quería ser más, yo seré vengado 70 veces, 7 veces o 77 veces. ¿Le suena esto del 70 veces, 7 veces? Es Pedro preguntándole a Jesús. Ellos conocían la Torá. Y Jesús decía, hay que perdonar. Y Pedro seguramente tenía en mente a Lamec. Entonces Pedro le decía, pero maestro, ¿cuántas veces? ¿Será 7 veces? Y Jesús le contesta como Lamec, pero al revés. Si no te vengarás 70 veces, 7 veces, perdonarás 70 veces, 7 veces. Ya estamos viendo cómo Jesús viene, el revolucionario Jesús, viene a dar vuelta absolutamente el concepto de justicia. Y vamos a ver que da una vuelta más profunda aún,
Porque después de Lamec y antes de Jesús viene Moisés. Pero vamos a tratar de definir cuál sería la justicia de Lamec acá. ¿Qué les parece? ¿Qué es ser justo para Lamec? ¿Qué es ser justo? El concepto es este. ¿Cómo reacciono yo frente al mal que me hace? Cualquier tipo de mal. Por ejemplo, un golpe que me den. La manera como yo responda a ese golpe va a estar fundada en un concepto previo, en una creencia previa. Lo que yo considero que es justo, en la teoría, es lo que yo voy a realizar en acción. Entonces, para Lamec era justo matar a cambio de algún perjuicio recibido. Entonces, es la justicia entendida como venganza. Sin tribunal. ¿Sí? Ahí estamos. Una venganza que es una manera de castigar al malo. ¿Sí? Pero es una venganza y un castigo que tiene otra característica. Es de carácter hiperbólico. Es de carácter desmesurado. Porque para Lamec es justo quitarle la vida al otro, aunque el otro le haya hecho una tontería, como por ejemplo, darle un golpe o pisarle el pie. Miren si hoy actuáramos como Lamec y a cualquiera que nos pisa el pie en el colectivo aplicamos la justicia de Lamec. Me lastimó, bueno, yo tengo derecho, en mi concepto de justicia, a matar, como manera de castigar al que me ha hecho sufrir. ¿Sí? Entonces estamos en este concepto. El primero, los hombres se mataban por tonterías antes de que llegara Moisés. Esta es la idea central. Había que poner un límite ahí, porque ahí no hay sociedad posible. De hecho, el contrato social, que fue teorizado después por los modernos, ¿sí? Por los filósofos, los contractualistas, ¿sí? Para retomar a Inés, los filósofos contractualistas, Rousseau, por ejemplo, dicen, los hombres, si no se ponen de acuerdo, se matan. Es necesario que firmen un contrato, es un contrato teórico, que nunca existió en la realidad, ¿no? Después surge el Estado se hace dueño del poder de policía, el único que puede ejercer la violencia es el Estado, el rey, en su momento, y los hombres ceden el poder de matar. El hombre dice, bueno, yo si soy lastimado, no puedo aplicar yo la justicia, tengo que delegarla en un otro que la va a aplicar. Este es Moisés en la historia. Moisés llega para poner un límite a la idea de justicia como venganza desmedida. Porque así era. La gente se mataba por cualquier cosa. Ojo, porque después vamos a ver y a trasladar estos tres conceptos de justicia que vamos a ver a nuestra realidad actual. Estamos hablando de historia ahora. Pero Lamec, insisto, no es un personaje que nos parezca extraño. Porque ahora que loco este Lamec, no me entra en la cabeza lo que Lamec hacía. ¿Cómo que no? Si lo vemos todos los días. Vamos a ponerle un límite a Lamec, dice Moisés. Y entonces trae una ley revelada por Dios que dice, no, la justicia tiene que ser eso. ¿Cuál es el concepto mosaico de justicia? La famosa ley del talión. ¿Sí? Acá yo tengo... Es muy interesante el tema de la ley del talión, porque ya es un principio jurídico. ¿Sí? Este principio dice, a la hora de ejercer la justicia con alguien que te haya dañado, ser justo significa hacerle al otro lo mismo que el otro te hizo a vos. ¿Sí? Talión viene de talis, que significa idéntico. ¿Sí? Entonces, ser justo, de acuerdo con la ley del talión, significa un acto de reciprocidad. Exactamente. Ahora vamos a analizar en dónde está este concepto de justicia en la Torá. ¿Sí? Pero atención, no es una acción equivalente la que yo realizo para ser justo con el que me lastima.
Es una relación de identidad. Tengo que hacerle al otro exactamente lo mismo que el otro me hace a mí. De ahí viene ojo por ojo y más. Vamos a ver. De esta manera Moisés dice cuál es la ley a partir de este momento. Ya no es más la ley de la Meca. No se puede matar por matar a cambio de un cardenal. Hay ahora una regla. Y es más, dice Moisés, ya no puede ser la propia víctima la que ejerza la justicia. Ahora la justicia se va a ejercer mediada por un juez. Entonces la víctima tiene que decir, señor juez, fulanito me hizo esto. Y el juez es el que va a decir qué pena le corresponde a fulanito. Miren. Porque nosotros de la ley del talión conocemos una parte nada más, el primer renglón. Vamos. De los 5 libros de la Torá, en 3 está explicitada la ley del talión. Si resultare daño, dice Moisés, es decir, si te lastiman, darás vida por vida. Es decir, sí, obviamente que en este caso la víctima va a estar muerta, no va a poder. Así que la mata debe morir. Acá está ya instaurada la pena de muerte, como ley. ¿Sí? Pena de muerte como ley. El que mata, muere. Esto es lo más grave de todo dentro de la ley del talión, pero sigue y va en sentido decreciente, desde lo más grave a lo menos grave. Fíjense, ojo por ojo, diente por diente. Si te dan una trompada y te sacan un diente, vos tenés derecho a sacar el diente a quien te dio la trompada. Si te sacan el ojo, porque es esto, es justicia identitaria. Pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida, cardenal por cardenal. Lo más leve de todo es la que me den un golpe. Bien, esto está en el Éxodo. Miren el Levítico. Si alguno causa una lesión a su prójimo, como él hizo, así se le hará. ¿Ven? Ahí está el talión. Como él hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Se le hará la misma lesión que haya causado a otro. El que mate un animal, ahí hay una excepción. Indemnizará por él, porque el animal es un elemento de la economía. Entonces, si a mí me matan la vaca y yo mato la vaca del otro, hay una pérdida económica. Entonces, si me matan la vaca, me van a tener que pagar por la vaca. Ahí ya el talión empezó a desequilibrarse. Pero si matan a otro, el otro que mató morirá. No va a indemnizar, ¿eh? El que asesina no indemniza. El que asesina muere con la ley del talión. Esto es Moisés, que es un progreso increíble en relación con la ley. Pues qué crueldad. La ley del talión es de una crueldad horrorosa. Sí, pero la dinámica queda. Entonces, ¿sí? Moisés viene a ponerle un límite a la justicia entendida como venganza desmesurada. Venganza. Es una venganza ya no desmesurada, es una venganza medida, regulada, legislada. Se le hará la misma lesión que haya causado a otro. El que mate un animal indemnizará por él, más el que mate un hombre morirá. Ahí no hay excepción. Después, la legislación judía convirtió todos estos castigos en retribuciones económicas. ¿Sí? Exactamente. Entonces, el que hacía daño tenía que pagar por el daño que hacía. Pagar con dinero. ¿Sí? Y esto es muy importante en la tercera frase, porque acá Moisés justifica el imperativo. Porque hasta acá no nos dice por qué. Fíjense en las dos primeras. Moisés dice, tenés que hacer esto. Pero la tercera dice las razones filosóficas por las cuales se dispone esto. En nombre de Dios, claro. En nombre de Dios. Así extirparás el mal, dice. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. ¿Qué idea hay acá?
Sigan leyendo a ver si les refleja. Cuando todos los demás oigan esto, tendrán temor. Y nunca más se hará semejante maldad. Acá el que está hablando es Dios a Moisés. Así extirparás. Dios le dice a Moisés: Moisés, instaurá la ley del talión, porque este pueblo de salvajes solamente puede ser controlado con el temor. Hay que meterles miedo, hay que amenazarlos con la muerte despiadada. No tendrá piedad tu ojo. Dios te está diciendo a él: no tengas piedad. No tengas piedad. Cuando venga la hora de aplicar la justicia, nada de misericordia, nada. Que tengas miedo. Y de esa manera vas a extirpar el mal. ¿Tenía razón Dios o no tenía? No tenía, claramente. Porque siguieron los crímenes, siguieron los robos, siguieron las violaciones, siguieron las estafas, ojo por ojo, siguieron sacando ojos, siguieron quebrando piernas, siguieron dando golpes y cardenales. Y el miedo no hizo nada. ¿Sí? Este tema de la ley, el castigo en la ley como manera de que la gente sea buena, no funciona. No funciona. Tal vez en la época de Moisés le podría poner algún freno a los Lamec. Tal vez. Pero está claro que no es por el miedo como las personas se transforman moralmente. Está claro. Cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Qué tal la justicia de Moisés en nosotros? Yo siempre cuento una anécdota, hace muchos años ya se mudó. Una vecina mía, madre soltera, que tenía un hijo pequeñito en el departamento de al lado. Y yo en la noche, en el silencio, la escuchaba a ella gritarle al nene, ¿no? Que no era un nene, era un monstruo. Pero aún así, era un chico travieso y silencioso, porque yo escuchaba a un nene, pero la madre de repente gritaba: ¿qué hiciste? ¡Te voy a matar! Y yo decía: Lamec. A esta señora la poseyó Lamec. Porque ¿qué pudo haber hecho el chico en su travesura? ¿Qué pudo haber hecho? Ahora, ella ya estaba aplicando el concepto de justicia, no en los hechos, pero sí en la teoría. Le estaba diciendo: vos mereces la muerte, una muerte de su hijo. ¡Te voy a matar! ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Con qué concepto de justicia? ¿No estamos aplicando la de Lamec en este caso? Otras veces la escuchaba, más moderada: ¿qué hiciste? Te voy a cortar las manos. No toques eso. Y yo ahí decía: Moisés. Porque ahí está más justificado. No lo mates al nene, cortale las manos. ¿Vamos mejor o no vamos mejor? Claro, una madre misericordiosa. ¿Esto es así o no es así? Lo voy a poner más serio. Un artículo de un periodista que es abogado. Esto pasó en marzo de 2014. David Moreira tenía 18 años. Fue asesinado a golpes. Asocien, 2014. A golpes por una turba de personas en un barrio de Rosario. Lo acusaban, por acusaban entre comillas, porque nadie era juez ahí, ni fiscal. Había un fiscal en la escena.
el pueblo, lo acusaban de haber participado en el arrebato de una cartera a una joven como él. Joven como él, pobre como él, digo yo, agrego. Lo acusaban de haber participado. Acuérdense, ojo por ojo, pie por pie, pierna por pie. Acá sería arrebato de cartera por asesinato. Lo lincharon, la teoría del lynch, ¿sí? Lo lincharon a patadas. Lo golpearon sin piedad, entre muchos, y lo dejaron tirado en el pavimento. ¿Qué les parece? ¿Quién estaba ahí? Estaba hablando. Dice el abogado, una visión del mundo muy arraigada divide al mundo entre la gente y los delincuentes. Una muchedumbre ciega estigmatizó y condenó a David Morena. La gente, no el juez, la gente mató, arrogándose la representación de la víctima de un delito contra la propiedad. Es decir, a esta chica le robaste la cartera, muere. Nosotros somos los representantes de ella y aplicamos la justicia. Este es el mundo de hoy. Basándose en la representación de la víctima de un delito contra la propiedad, encima contra la propiedad, era contra cartera, ¿sí? Muerte por cartera. Esta fue la idea. La consecuencia, dice el abogado, estremece. Morena es víctima de un crimen llevado a cabo en nombre de la justicia. Eso no es. No sé si este abogado leyó la Biblia, pero esto ya era cosa común. Cosa común. Entonces, Moisés, la justicia como venganza, un castigo desmesurado. Moisés, justicia como venganza moderada, medida. Y acá viene Jesús, el quiebre, la ruptura, la revolución. Señores, si ustedes no son mejores que estos que aplican la justicia de esta manera, no van a ser felices jamás. Nunca podrán entrar en el reino de los cielos, dice Jesús. Vamos a ver, la justicia según Jesús. ¿Qué es la justicia según el espiritismo o no? Porque nosotros sabemos, como conforme nos lo enseña Allan Kardec, que la moral del espiritismo está contenida en las enseñanzas de Jesús. ¿De acuerdo? Sí, el espiritismo toma la moral cristiana, cristiana en el sentido de Jesús, no en el sentido de toda la cultura posterior, como bien señaló Divisor, ¿verdad? Una cosa es Jesús y otra cosa es toda la tradición cristiana posterior. Con toda su cuestión institucional, la religión, etc. La moral cristiana. ¿Qué dice Jesús acerca de lo que significa ser justo? Ser justo para Jesús, ¿es hacer como hace Lamec? ¿Es hacer como hace Moisés? No, absolutamente no. Miren lo que dice Jesús. En la conferencia, la mejor conferencia de todos los tiempos, el sermón de la montaña, ahí, esto es increíble. Hace 2000 años Jesús dijo, hay un modelo nuevo de justicia. Hay un modelo nuevo de justicia. No lo entendimos. No lo entendimos. Porque mi vecina no aplicaba la justicia de Jesús con su propio hijo. Freud decía, las cosas empiezan por las palabras y terminan por los hechos. ¿Sí o no? Bueno, mi vecina le decía al hijo que lo iba a matar y que le iba a cortar las manos. No lo hacía, pero lo decía.
Y Lamec le decía a las mujeres, yo maté, vengo de matar, y ustedes me sirven la sopa fría. ¿Qué es esto? En los dichos, la violencia que se llama simbólica, la violencia psicológica es terrible, terrible. Sin tocarles nada, las mantenía amenazadas de muerte. Esto no es Jesús. Habéis oído que se dijo. ¿Dónde habéis oído que se dijo? Jesús le dice a los discípulos. Habéis oído en la Torá, en el templo leían la Torá, leían el Éxodo, leían el Levítico, leían el Deuteronomio, donde Moisés decía, ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús le dice, ustedes escucharon esto, y este es mi concepto de justicia que ustedes tienen. Pero yo les digo que no. No. Fíjense. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo. O sea, al que te hace bien, hacele bien. Pero odiarás a tu enemigo, al que te hace mal, hacele mal. Aplicar el talión. Al que no te quiere, no lo quieras. Ustedes escucharon eso, dice Jesús. Pero más, yo os digo. ¿Qué dice ahí? Amar a vuestros enemigos. Al que no te ame, amalo. Dice más. Ahora vamos a ver porque hay pasos interesantes en estos tres imperativos. Jesús da tres imperativos acá, tres verbos que hay que aplicar, tres acciones. Primera, amar al que no me ama. Segundo, hacer el bien a los que me odian. Tercero, orar, dice él, por los que os persiguen y calumnian. Vean, tres verbos, amar, hacer el bien y orar. Entonces, la justicia de Jesús empieza con un sentimiento. Empieza con un sentimiento. Si alguien te daña, la emoción que te tiene que invadir no es la del odio. Te tiene que invadir la contraria, que es la del amor. ¿Se entiende cómo no lo entendemos a Jesús? Luego, además de esta emoción contraria al odio, que es un estado subjetivo, un estado del alma, a mí me lastiman y me viene una emoción, pero yo todavía no hice nada. No llegué a la acción aún. ¿Sí? No llegué a la acción. Todavía ni abrí la boca. Me lastimaron y me invade una emoción. Jesús dice que esa emoción no sea el odio. Luego, la acción. ¿Cuál es la acción? Devolverle bien por mal. Devolverle bien por mal. Me acuerdo de una anécdota de Eduardo Franco que cuenta siempre que se acababa de comprar unos zapatos impecables de gamuza blanca, y feliz con sus zapatos que se había gastado una fortuna, se sube al colectivo y no viene un urso y le pisa y le dejó la gamuza destruida. Entonces, Divaldo dice, Señor, ¿sería tan amable de quitar su pata de arriba de mi pie? Ahí estamos nosotros en el mejor de los casos. Nos invade la bronca porque me reventaron los zapatos. Pero me contengo y soy por lo menos bien educado. No voy a matar a quien me robó los zapatos. Perdón, no voy a amar, me lo voy a matar por supuesto. No voy a amar, pero por lo menos, voy a reprimir mis emociones. ¿Sí? Porque amar era Jesús, que entendía la psicología profunda. Nosotros, con que no matemos y reprimamos la emoción, ya estamos hechos.
que dice Jesús? Porque él sabía que somos débiles y que solo no íbamos a poder estas dos cosas. Hay que pedirle ayuda a Dios. Orar. Jesús dice, orar por los que os persiguen y calumnian. Yo digo, Señor, dame fuerza para no reventarlo. ¿Se entiende? ¿Se vale decir dame paciencia y no la fuerza? Claro, por favor, Dios mío, ayúdame. Y ahí hago intervenir a un tercero en el vínculo. ¿Sí? Que son mis guías espirituales, son los espíritus que me acompañan. Por favor, contágienme un poco de su amor para que yo no reaccione a lo Lamech o a lo Moisés. ¿De acuerdo? Porque si fuera lo Lamech, arriba del colectivo ya le clavo un falta. Si fuera lo Moisés, le reviento el pie con el mío. Ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. No voy a ser como Jesús, que no se lo hubiera hecho en ese momento, pero por lo menos voy a tratar de portarme como él. Miren acá, como él. Sí, interesante. Ahí ven. Jesús en el Sermón de la Montaña enseñando estas cosas. Que yo me pregunto a la gente que lo escuchaba, ¿habrá entendido algo? Si es que nos cuesta entenderlo a nosotros, ¿no? Para que seáis, ¿para qué hay que actuar así? Y ahí Jesús asocia el concepto de justicia de Él con el concepto de justicia de Dios, que es amor. Una cosa son las leyes con las que Dios rige el universo, donde está la ley de talión. Porque nosotros sabemos que el que las hace las paga, pero porque el universo lo determina. No porque nosotros nos ponemos en el lugar y decimos, esta señora, mirá lo que hizo, merece castigo. No, de eso se ocupa Dios. De eso la ley del talión, la ley divina, es la manera como el universo funciona, no como nosotros tenemos que funcionar. Entonces, ahí fíjense, si hacemos esto, seremos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Y ahí está el concepto de justicia de Dios. Dice, que hace que salga el sol sobre los malos y los buenos. Se ama por igual. Dios no hace diferencias. Dios ama a todos por igual, a los buenos y a los malos. Hace que salga el sol sobre todos. Y hace que llueva sobre los justos y también sobre los injustos. Entonces ahí Jesús nos dice, traten de hacer como Él, que ama indistintamente, sin dejar de aplicar la ley. Sin dejar de aplicar la ley. Entonces, a nosotros nos toca la parte de Dios que es amar. La parte de la justicia la aplica Él, no nosotros. Nosotros cuando nos hacen algo, amamos. El que nos hizo mal, allá Él. El universo se va a ocupar. ¿Sí? Ahora que está de moda reemplazar la palabra Dios por la palabra universo, ¿vieron? El universo se va a ocupar. ¿Qué pasa si es lo contrario? Porque si solo amáis a los que os aman, el concepto retributivo, amor por amor, odio por odio. Si solo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y ahí les muestra el concepto de justicia de la Torá. De la Torá. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis con eso más que los otros? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Os digo, y acá está el nudo, os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta es la justicia según Jesús, que es la justicia según el espiritismo. La justicia de Jesús se resume en una palabra. No es amor, es más que amor. Porque es el amor a una persona que me ha hecho el mal. Porque acá Jesús dice, si amas al que te ama, ¿qué amor es ese? Claro, porque me quiere, lo quiero. Ahora, amar al que no te ama. Yo creo que pocas personas en
Pocas personas en el mundo y en la historia. La justicia de Jesús se llama perdón, que es el amor al enemigo. Cuando yo amo al que me ama, lo amo. Cuando yo amo al que no me ama, lo perdono. Es el amor sublime al que podemos acceder a cuentagotas, con un esfuerzo increíble. Increíble. ¿Sí? Hay gente que hace esfuerzos. Hay una señora de la televisión que perdona pero no olvida por eso. ¿Sí? Cada uno a su manera, cada uno como puede, como le da su nivel evolutivo. ¿Sí o no? Pero tratemos de perdonar. ¿Sí? Esta es la idea. El núcleo del Evangelio según el Espiritismo es el capítulo 12. El nudo, porque ahí Kardec habla del amor sublime que es el perdón. De todos los amores, el más amor es perdonar. Amar a vuestros enemigos es el título del capítulo 12 del Evangelio según el Espiritismo. Vamos a ver qué dice Kardec interpretando esto de Jesús. Amar al enemigo. ¿Qué es amar al enemigo para el espiritismo? Es increíble lo que dice Kardec. Empieza por un sentimiento, como Jesús, que dice: no odiarás al que te lastime. ¿Qué dice Kardec? Amar al que me lastima es no sentir por ellos, por los que me lastiman, ni odio, ni rencor, ni deseo de venganza. Un sentimiento. Por lo pronto un sentimiento. Todavía no abrí la boca. ¿Me siguen? Son pasos en el proceso. Lo mismo que Jesús plantea en el Sermón de la Montaña, Kardec lo desarrolla. Perdonarles sin segundas intenciones e incondicionalmente. Y Kardec lo subraya acá, sin segundas intenciones. Y a este lo perdono porque es mi jefe. Si no lo perdono, me echa. ¿Sí? ¿Cuántas veces perdonamos porque nos conviene? No porque amamos. Porque nos conviene, porque el que nos está haciendo la vida imposible es alguien que tiene poder. De modo que fuere sobre nosotros. Entonces a ese sí lo perdonamos. ¿Sí o no? El Evangelio está lleno de estos ejemplos. El Evangelio es un espiritismo, ¿no? El hombre que es siervo de su jefe, pero es un déspota doméstico. Dice Kardec. Un tirano, dice. Tirano doméstico. Porque todo lo que tiene que tragar en el trabajo para que no lo echen, después lo descarga con la familia. Los famosos tiranos domésticos. Ojo, somos nosotros, no estamos hablando de la imagen de nosotros, Perdonar sin segundas intenciones e incondicionalmente el mal que nos hacen. No haga esto más. Ahora ya viene una acción. Viene una acción. Porque hasta acá fueron emociones. Ven en punto y coma. No poner ningún obstáculo para la reconciliación. Cuando el que me lastimó se arrepintió, porque puede pasar, y viene a pedirme perdón, yo tengo que perdonarlo. ¿Cuántas veces escuchamos: viste fulanito lo que me hizo y ahora viene a pedirme perdón? ¡Ja! Para mí fulanito está muerto. No le voy a hacer nada, pero para mí ya no existe. Eso es perdonar. Si me vino a pedir perdón, ¿voy yo a responder de esta manera? Kardec dice que no. No oponer obstáculos para la reconciliación.
Más, dice, más, desearle el bien en lugar del mal. ¿Se entiende esto? El que me está haciendo sufrir, yo tengo que sentir lo mejor para él, que le vaya bien en la vida, que le vaya bien, así, no, el universo ya sé, el universo, yo me aguanto, pero ya te va llegando ahora, ya te va a llegar, y ya estamos gozando de la venganza, que es un gustito placentero, ¿no? La satisfacción de la venganza. ¿Por qué la venganza es tan atractiva? Porque da placer. Da placer venganza. Entonces, yo no me vengo, pero ya estoy viendo la hora. ¿Sí? ¿Quién decía que esperás pasar el cadáver de tu enemigo, no? ¿Y cómo lo vas a ver pasar? Con una fiesta. Con una fiesta. ¿O no? Bueno. Alegrarse en vez de afligirse. Fíjense, el amor extremo. Alegrarse en vez de afligirse por el bien que le sucede al malo. ¿Sí? Y algunos me van a dar, pero a mí me mataron a un hijo. Levantar la mano y decir, ¿yo tengo que hacer esto? Sí, Señor. Sí, Señor. A la luz del espiritismo hay una razón para eso. Y al asesino de tu hijo lo tenés que amar. Y hay casos de ateos que han perdonado a los asesinos de sus hijos. ¿O no? Que sale de la tierra que es de un madre para su hijo. No hay otro, es más puro. Aunque es un amor interesado, con connotaciones biológicas instintivas, ¿no? Pero es el amor que lo perdona todo. El amor de la madre y el hijo, todo lo perdona. Hay madres que perdonan al asesino de su hijo. ¿Qué otro caso más extremo que este? No hay. Y sin embargo el espiritismo dice, no hay un caso que excluya la ley del perdón. Debe universalizarse en todos los casos. Más, dice Kardec, no para, Kardec, callate por favor. Pará, no, sigue. Miren, tenderle una mano caritativa en caso de necesidad. Tenderle una mano caritativa al asesino. Abstenerse, tanto en palabras como en acciones, de todo lo que pudiera perjudicarlo. Retribuirle el mal con el bien, sin intención de humillarlo. Yo te perdono. Desde acá arriba. Te perdono. Pero vas a tener que hacer algunas cositas acá. No es perdón eso. Miren cómo termina Kardec. Cualquiera que haga esto reúne las condiciones del mandamiento amado a vuestros enemigos. ¿Qué tal? Entonces hay dos conceptos de justicia acá. La vieja justicia, que es la justicia concebida como venganza y castigo en dos niveles. Venganza extrema con Lamec, venganza limitada con Moisés. Vieja justicia. Contra nueva justicia. Contra el mal, el amor. En todos los casos es la justicia de Jesús y el espiritismo. Vamos a ver un cuadro para resumir. Ahí está, justicia. Según Lamec, ¿cuál es el fundamento de la justicia en Lamec? Las pasiones, el odio, la venganza, me invade las pulsiones, diría Freud. Las pulsiones me mueven. Ni lo pienso. Reacciono violentamente. Ese es Lamec. No se piensa mucho. Me toca el mano. Es instintivo. Ni lo pienso. Es el fundamento de la justicia desmesurada. ¿Cuál es la acción? El castigo sin ley. Sin ley, no hay una ley. Yo te mato. No importa lo que me pones de mal humor y te mato. Violencia desmesurada por mano propia. ¿Cuál es el efecto de esta idea de justicia? Un dolor extremo para el que me hizo mal,
extremo para la sociedad, para la comunidad, porque no hay posibilidad de convivir. El resultado de la justicia es el sufrimiento de la comunidad. ¿Qué pasa con Moisés? Lo mismo, el resultado es lo mismo. El fundamento ya hay una ley civil. Acá es Dios el que está diciendo las cosas. Ojo, a la ley no se lo decía nadie. A Moisés, la ley divina convertida en código penal. Código penal, hay una ley, hay jueces que aplican la justicia, hay fiscales que acusan. ¿Sí? Pero este Dios es un Dios que castiga. El Dios de Moisés es el Dios de los ejércitos. Es el Dios de los ejércitos. Ojo con esto. Es el Dios armado. Me va a caer un rayo, pero bueno. ¿Es el Dios armado o no es? Si yo leo, me limito al texto, me limito al texto. La acción es la misma. La pena de muerte, por ejemplo, como un artículo del Código Penal. La pena de muerte es un concepto de justicia mosaico, no cristiano. Por eso los espiritistas, desde Cosme Maligno hasta hoy en la Argentina, estamos en contra de la pena de muerte. No quiero hacer política, pero hay gente que pide el voto proponiendo la pena de muerte. Y nosotros somos espiritistas y estamos en contra de la pena de muerte. Y al que está a favor no lo votamos. Y no estoy mezclando política con espiritismo, Estoy hablando de moral, de ética. ¿Cómo yo voy a poner a mi representante que me dice que va a poner en el Código Penal la pena de muerte, cuando yo he sido instruido por el espiritismo en el concepto del perdón? Tengo que ser una persona con problemas mentales para escindir una cosa de otra. ¿Sí o no? Sí. Bien. Juicio y castigo. Violencia, sí, violencia, pero administrada por el Estado, ¿se entiende? Ahí entran los actores nuevos, los verdugos, que no existían con la ley. Con Moisés sí, está el que mata. Está el que mata en nombre del Estado, el verdugo, el que da la inyección, o el que tira de la cuerda de la guillotina. Hay un verdugo que está eximido del Código Penal. ¿Vieron? El verdugo mata sin castigo, porque mata en nombre del Estado. Mata en nombre del Estado. ¿Qué hizo Moisés cuando bajó con las tablas de la ley? ¿Se acuerdan lo que hizo Moisés? Él se fue al desierto y dejó al pueblo. ¿Qué hizo el pueblo mientras Moisés no bajaba? Pasaban los días, Moisés no bajaba. ¿Qué hicieron? Se hicieron el becerro de oro. Ya está, Moisés no viene más. Hagamos nuestro Dios. ¿Cuándo bajó Moisés? Ya sabemos. Mandó derretir el becerro. Y a los cabecillas de la rebelión los mató haciéndoles tragar el oro y bebiendo. Porque Dios le dijo, acá a estos, si no es con miedo, olvídate. Miren cómo es Jesús. ¿Cuál es el fundamento de la justicia cristiana? La ley moral, que es la ley que está en la conciencia, no nos la dictó nadie. No vino de una revelación exterior, porque los espíritus le dicen a Kardec, la ley no te la dictamos nosotros. ¿Dónde está escrita la ley de Dios? En la conciencia, le responden. No busques afuera
la ley está en tu esencia. En tu esencia está la ley. Entonces, ¿cuál es la ley cristiana espírita? La de la conciencia, la ley moral. La fuente última es el Padre como creador amoroso. Y la consecuencia es la acción de perdonar al enemigo. ¿Sí? ¿Ven que ya no hay más violencia con Jesús? Con Jesús hay educación. Hay moralización. ¿Y cuál es el resultado de esta ley? Lo contrario del dolor es la paz de la conciencia. No importa lo que me hagan, no importa lo que me hagan, no importa todo lo que yo esté sufriendo. Lo importante es que yo preserve mi paz. Sí, que mi alma no se ensucie con sentimientos negativos, que son el cáncer de nuestra alma, el rencor, el odio, los deseos de venganza. La paz y la felicidad son el resultado de amar, según Jesús. Y Jesús lo aplicaba todo el tiempo. Estaba Jesús en el templo, ni más ni menos, porque la gente iba a escucharlo al templo. ¿Sí? En todas partes se le hablaba, en los caminos, al pie, arriba de una barca, pero en el templo también Jesús hablaba, ¿no? Y tenían montones de enemigos. Miren que para ser odiado, qué interesante esto, para ser odiado no es necesario ser malo. ¿Lo pensaron? Los buenos son odiados. Es el peligro. A Jesús lo aborrecían. Lo aborrecían. ¿Sí o no? Porque los desnudaban, mostraban las miserias y lo querían callado. Y la manera legal de callarlo, es decir, aplicar una pena de muerte, era recurriendo un código mosaico que decía: el que hable en contra de la Torá morirá. El que se atreva a decir algo contrario a Moisés muere. Y entonces buscaban por ahí, porque claro, todo lo que decía de Jesús era en contra de Moisés. Vino a cumplir con la ley, pero la ley no se cumplía. Los escribas y los fariseos, voy a leer literal de San Juan 8:1-11. Los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Este es el mal, este es el pecado, este es el delito. Miren, no había matado a nadie. El marido había llegado a su casa y la encontró con otro hombre. Delito mosaico. Maestro, le dijeron, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. Ahí Moisés no era taliónico, ahí era lámico, no era un focoroso diente por diente, porque si no, ¿qué hubiera dicho si hubiera sido el talión? El marido hubiera dicho: ah, ¿me metiste los cuernos? Bueno, ahora yo me voy y te meto los cuernos a vos. Hay muchas parejas que funcionan así. El talión en la pareja. ¿Sí o no? Bueno, acá Moisés era el machismo encarnado. A la mujer que traiciona a su dueño, no a su esposo, a su dueño, morirá. Morirá. ¿Se entiende por qué el feminismo está tan indignado? Porque así funcionó la humanidad. El machismo está enraizado en el concepto de justicia.
No solo de los varones, de las mujeres también. Hay mujeres machistas, porque sabiamente sabemos por el espiritismo que el espíritu no tiene sexo. Los espíritus son espíritus, y si el espíritu es machista y encarna en una mujer, va a ser una mujer machista. ¿Sí o no? Bueno, era machismo puro, el patriarcado puro. Entonces uno se escucha a las mujeres de hoy. Sí, tienen razón las chicas. Tienen razón las chicas. Le presentan un caso entonces a Jesús. Hay que matarla a esta. Él había llegado a la casa, la agarró de los pelos desnuda como estaba. La sacó de la cama. No se sabe nada del amante. La arrastró por la calle en el camino al templo para que la juzguen, porque él no la podía matar. Si hubiera sido Lamec, ya la mataba a la cama, le partía la cabeza y ya. No podía, necesitaba que la juzguen. Entonces la arrastró, la humilló desnuda y en el camino iba juntando a los amigos. Hasta que llegaron al templo y ahí ya venía con los fariseos. ¿Sí? Con los escribas, que mira este caso, qué caso genial. Se lo vamos a presentar a que queremos matar. A ver qué dice, porque este tipo está en contra de la pena de muerte. Entonces, si nosotros logramos que él diga que no hay que matarla, lo matamos. ¿Ven esas mentes perversas? Moisés nos mandó la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Y tú qué dices? Ahí está la trampa. Esto lo decían para tentarlo, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. No contestó, se puso a escribir. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. La inteligencia extrema de la respuesta. ¿Se entiende? Porque él salvaba su vida con esta respuesta. No le daba la razón a Moisés, no lo decía explícitamente, exponía su nuevo concepto de justicia y salvaba su vida, todo junto, con un reloj. Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Inclinándose, de nuevo, escribía en la tierra. Se levantó, emitió su sentencia y siguió lo suyo. Ellos, el marido de la adúltera y todos los amigotes, y los escribas y los fariseos, eran una multitud que estaban esperando la orden, entendamos esto, la orden de matarla a pedradas, tirar en el piso, como murió Esteban, y tantos, miles, con piedras, hasta que una piedra reventaba la cabeza, y así era, ley, era legal, ¿se entiende? Era legal. Ellos al oír estas palabras se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Acá ella está haciendo así con las manos, ¿ven? La marca a ella como pecadora y marca lo escrito en el piso. ¿Ven ahí abajo? Entonces dice, mírenla a ella y miren acá. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Entonces dice que todos miraron lo que estaba escrito y que en un fenómeno mediúnico, cada uno leyó sus pecados en el piso. Es maravilloso. Comparen a la pecadora con ustedes mismos, porque acá está escrito el pecado de cada uno. ¿Y por qué se retiró el viejo primero, los más viejos
un libro escrito ahí, en la arena. Un libro. Se quedó leyendo. A ver, sí, eso no. Los mismos que hacemos acá somos los primeros. Maravilloso. A mí me emociona mucho esto, sobre todo lo que Jesús le dice a ella cuando se quedan solos. Claro. Ahí está la justicia de Jesús. Se quedó Jesús solo, con la mujer, que seguía en medio, estirada, pobrecita, llorando, también humillada, desnuda. Incorporándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Seguía viva. Ella respondió: nadie, Señor. Y ahí viene esto central. Yo tampoco te condeno. La justicia. ¿Perdón? Vete. Y en adelante no peques más. El componente educativo de la justicia de Jesús. Sí, nadie tiene derecho a hacer sufrir al otro por ser imperfecto, pero nadie está justificado por ser imperfecto. El que es imperfecto tiene que educarse y dejar de serlo. Por eso decíamos con la transparencia anterior, el efecto de la justicia divina es la educación. En los mundos superiores no hay cárceles. Uno dirá, bueno, tampoco hay delincuentes. No sé. No lo sé. ¿No pensamos que puede haber otra manera de obrar con los delincuentes que no sea un código penal? ¿No lo pensamos? Así va a ser el mundo nuevo. No va a dejar de haber malos, pero los buenos van a ser más. Y la ley va a ser como quiere Jesús y el espiritismo. Y el malo va a ser educado, no va a ser castigado, condenado, recluido. Va a ser amado. Y el amor lo va a educar. No es utopía esto es espiritismo puro. Es el futuro. Es el futuro que nos espera. Estamos muy tarde. ¿Sí? ¿Qué hora es? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? 8 menos cuarto. Bueno, entonces ya vamos a ir cerrando. Sí. ¿Qué opinas vos de que en la actualidad se está procediendo como la ley? Por eso, la pregunta última. ¿Quién habita en nuestro mundo interior? ¿Lamec, Moisés o Jesús? Esta es la pregunta que nosotros nos tenemos que llevar para reflexionar. Es una pregunta retórica, no me la contesten, por favor. No me respondan. Pero esto lo tenemos que hacernos cargo. ¿Quién es el que sale primero de mi boca? ¿Quién es el que sale primero de mis pensamientos? De mis emociones y de mis manos. Cuando alguien me lastima, ¿quién sale primero? ¿Sale el Ame? ¿Sale Moisés? ¿Sale Jesús? ¿Sale el Ame primero y después yo trato de imponer a Moisés como puedo? Pero soy espiritista, bueno, entonces... Sí, Espíritu Juana de Ángeles, que tiene una serie de libros, una serie que se llama Psicológica, en donde ella lo que hace es hacer un análisis del alma humana con los conceptos del espiritismo y de la psicología analítica de Jung, ¿no? Allan Kardec trata de dar una explicación acerca de por qué en nosotros sigue funcionando Lamec en vez de Jesús. Kardec dice, porque somos ignorantes de nuestra realidad espiritual. ¿Sí? No nos conocemos a nosotros mismos, dice. ¿Sí? Somos escépticos,
somos materialistas y actuamos en consecuencia. A pesar de ser espiritistas, no hemos madurado espiritualmente. Dice, no vemos más allá del presente, no vemos más allá de la humanidad material. Allan Kardec, Evangelio según el Espiritismo, capítulo 12. Estamos apegados a las pasiones terrenales y a los prejuicios del mundo, dice Kardec. Y no nos damos cuenta de que hay más valor, esto es maravilloso, hay más valor en soportar un insulto que en vengarse. Qué hermoso. Hay más valor, ser más macho, ser más valiente. Los machos de ahora, ¿vieron? Macho de verdad es el que soporta un insulto, no el que da una piña a cambio. Hay más valor en soportar un insulto que en vengarse. Todo esto, dice Kardec, el ignorante de las realidades espirituales produce una susceptibilidad sombría. Estos son los términos de Kardec. La parte oscura de nuestras almas, que no queremos ver, por eso es sombra, porque está oscuro a nuestra vista. Los demás la ven la sombra, pero nosotros no la vemos. Entonces hay un mecanismo psicológico de proyección, dice Juan Arenche. Proyectamos lo nuestro oscuro, el ego, la parte primitiva, la parte egoísta, la parte pulsional de nuestra alma, como es algo que nos genera ruido. No nos gusta ver esto, porque un poquito desarrollados moralmente estamos. Entonces, cuando contrastamos el deber ser con el ser, hay un conflicto. Y le ponemos la sombra a lo que no queremos ver. Pero está. ¿Sí? Hacemos como el avestruz. El avestruz se esconde la cabeza, pero el mundo no dejó de existir. Él dejó de verlo, pero el mundo sigue existiendo. Entonces, metemos la cabeza respecto de nuestras oscuridades, pero como las oscuridades están, las ponemos en los demás. Por un mecanismo inconsciente, esto no es consciente, ponemos en el otro nuestra sombra, nuestra debilidad, nuestras miserias morales, todas aquellas faltas que no nos atrevemos a ver en nosotros mismos, puesto que no realizamos la tarea de conocernos. Doble vara. Exactamente. Yo soy un santo, vos sos la culpable, vos sos la pecadora. ¿Saben por qué el marido de la adúltera la encontró a ella en pecado cuando llegó a la casa? Porque el prostíbulo estaba cerrado. Esto no sé dónde lo escuché o si lo inventé, perdón. Se lo escuché pero es así. Él era el pecador, él venía con ganas de pecar y no había pecado, pero no porque no había querido, porque no había podido, porque estaba cerrado el prostíbulo. Y la encontró a ella haciendo lo que él quería hacer. Lo que él quería hacer. Pero para él era legal, para él estaba permitido, él podía, ella no podía, y a ella había que matarla. Pero en el fondo, él se quería matar a sí mismo. Esto es lo que dice Juana. Queremos matarnos porque no soportamos lo que vemos, pero como somos cobardes para matarnos, nos tapamos, ocultamos y ponemos el pecado afuera. Y luego de poner el pecado afuera, ¿cuál es el segundo paso? Primero proyecto y luego hablo juicio. Ah, eso que estás haciendo está muy mal. Juicio. Te corresponde una pena, te corresponde un castigo. Es él hablándole a la mujer. Vos sos la pecadora. Juicio. Vos ves, es más fácil, miren Juan Ángel, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz. Feministas y la supo. Juana Ángel. La primera, una de las primeras. Es más fácil y cómodo atacar en el otro la proyección de nuestra propia imagen detestada, ¿ven el razonamiento? Que identificarla en nosotros mismos y trabajar para superar. Yo soy el que estoy en falta. Sí, es la realidad, tengo que asumirlo. Es muy doloroso, sí, pero tengo que ser adulto.
No puedo poner en los demás. Es siempre una actitud sórdida combatir la proyección. ¿Se entiende? Como si nosotros quisiéramos destruir estas letras golpeando la pared en vez de apagando el proyector. Así estamos nosotros. Es la alegoría de la caverna de Platón. ¿Sí? Que creemos que la realidad es lo que está proyectado en la pared de la caverna. Y lo que está proyectado en nuestra sombra no somos nosotros. Pero así funciona. ¿Sí? No tenemos valor de transformarnos porque no queremos mirarnos siquiera. Es siempre una actitud sórdida combatir la proyección antes que la realidad que la genera, que es la causa. ¿Sí? Entonces, proyecto el mal, mi mal en el otro, luego lo juzgo, luego digo, merece un castigo, y en tercer lugar, ¿qué hago? Castigo. La acción concreta de dañar al otro con violencia. Era lo que quería hacer el marido de la adúltera, con la excusa de que debe sufrir por las faltas que cometió. Acá está el concepto placentero de la venganza. Porque esto se llama satisfacción. Cuando yo estoy en crisis, en conflicto, en tensión conmigo mismo, ¿vieron la tensión? El nerviosismo necesita una descarga, ¿sí? ¿Vieron? La tensión requiere descarga. Como yo pongo la tensión afuera, al castigar, descargo. Y me siento en paz. Pensando que me castigué a mí mismo. Por eso la venganza es satisfactoria, es placentera. Porque en el fondo es como si me estuviera castigando a mí. En realidad, ¿qué hace eso? Oculta la liberación, la satisfacción de la culpa generada por nuestras propias faltas reprimidas en el inconsciente. Esto es extraordinario. El otro día yo escuché a Jonas Burgwald haciendo un elogio de la serie psicológica de Juana Elches. Él que es psicólogo clínico, ¿no? Mucha sabiduría en estos libros, son 17, analizando el alma humana a la luz de la psicología analítica de Jung y el espiritismo, por supuesto. Acá está la razón por la cual todavía Lamech sigue teniendo un lugar importante en nuestras almas. Una razón psicológica profunda. Entonces, ¿a dónde hay que ir a resolver el problema? Hay que hacer un viaje hacia el interior de nosotros mismos. Para resumirlo, con una frase poética ya termino con una poesía, para copiar la iglesia. El espíritu de Manuel, al chico lloré. Miren qué hermoso esto. Al perdón lo llama ciencia. ¿Es una ciencia o no? Sí. Miren lo que hay abajo. Lo que hay atrás de la acción de perdonar. Hay una ciencia entera. La ciencia del perdón, tan indispensable para el equilibrio como lo es el aire para la vida. Si no hay perdón, no hay reino de los cielos. Si no hay perdón, no hay paz. No hay equilibrio, no hay armonía, no hay nada. Es el aire del alma, inevitablemente. ¿Dónde empieza este ejercicio? ¿Dónde empieza la ciencia de perdonar? En la comprensión y en la bondad respecto de la afuera, no, respecto de mí mismo. En la bondad para con los diminutos pesares de nuestro mundo interior. Miren qué hermoso. Diminutos pesares de nuestro mundo interior. Maestro, ¿qué está escrito en la ley? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a tus diminutos pesares. No amamos nuestra sombra, no nos perdonamos y no lo sabemos. Por eso actuamos como actuamos con los demás. Hay una poesía hermosa de Amado Nervo, como toda poesía es una metáfora, ¿no? La del rosal, ¿la conocen? Si una espina me hiere,
¿no? Amado Nervo habla de un rosal. ¿Qué es lo característico de un rosal? ¿La espina solo? La flor. El rosal es una combinación de flores y espinas. El rosal es la metáfora del ser humano. Todos llevamos nuestras flores y nuestras espinas. Hay que asumirlo, hay que aceptarlo. Todos tenemos espinas y pinchamos. Y todos tenemos flores y perfumamos. Entonces, leámoslo en esta clave. El poema Amado Nervo que vamos a hacer a modo de una plegaria, para terminar. Si una espina me hiere, me aparto de la espina, pero no la aborrezco. Cuando la mezquindad envidiosa en mí clava los dardos de su inquina, esquívase en silencio mi planta y se encamina hacia más puro ambiente de amor y caridad. Rencores. ¿De qué sirven los rencores? ¿Qué logran los rencores? No restañan heridas ni corrigen el mal. Mi rosal tiene apenas tiempo para dar flores. Y no prodiga sabias en pinchos punzadores si pasa mi enemigo cerca de mi rosal. Se llevará las rosas de más sutil esencia, y si notare en ellas algún rojo vivaz, será el de aquella sangre que su malevolencia de ayer vertió al herirme con encono y violencia, y que el rosal le devuelve convertida en flor